horario estipulado para el comienzo de este acto de defensa de tesis doctoral de la licenciada Belén Bukowski. Entonces, podemos comenzar. La tesis, el trabajo de tesis de Belén es sobre análisis integral de la diversificación de especies incipientes de aves en el cono sur de Sudamérica, y cuyo director es Darío Lichtmaer, y actuaron y siguen actuando como jurados los doctores Bettina Mahler, Gustavo Fernández y Marcos Baira. Entonces, si te parece, Belén, compartís pantalla y comenzás con la exposición. Bueno. Del trabajo. Les pido a todos que apaguen las cámaras y los micrófonos, salvo Belén, por supuesto. Bueno, bienvenidos a mi tesis doctoral. Como bien dijo Vivi, el título es Análisis integral de la diversificación de especies incipientes de aves en el cono sur de Sudamérica. Voy a arrancar con el capítulo introductorio. Bueno, el Neotrópico es la región con mayor biodiversidad del planeta y eso se ve reflejado en su avifauna, ya que alberga más de 3.400 especies de aves continentales. Esta marcada riqueza de especies, junto con su compleja topografía y diversos ambientes, hace al Neotrópico una región de particular interés para el estudio de los patrones de diversificación de las aves allí presentes. A pesar de que la historia evolutiva de la avifauna neotropical ha sido mucho menos estudiada que la del Neártico, en los últimos años se han incrementado los estudios filogeográficos y de genética poblacional que permiten comenzar a comprender los patrones de diversificación en esta región y han mostrado que los factores y procesos responsables de los mismos son variados y complejos. En particular, los ciclos glaciales del Plioceno tardío y del Pleistoceno son considerados la principal fuerza responsable del aislamiento y de la diversificación de las poblaciones en el Neártico, y en particular en las regiones boreales, como consecuencia del avance de las grandes masas de hielo, generando una gran cantidad de eventos de especiación alopátrica. En cambio, en el Neotrópico, los ciclos glaciales habrían tenido un efecto muy marcado en el extremo sur del continente y en las zonas de altura de la cordillera de los Andes. Y el patrón que se observa en estas regiones es aún más complejo que los que se observan en el hemisferio norte. En particular en Patagonia, tanto para reptiles como para mamíferos, existe un mosaico complejo de patrones filogeográficos. En la cordillera de los Andes, los ciclos glaciales aislaron a las especies en parches de ambiente y promovieron las migraciones altitudinales, favoreciendo así la diversificación entre las poblaciones. En el resto del Neotrópico, los ciclos glaciales no habrían tenido un efecto tan marcado, y el patrón general que se observa es el de especies más antiguas y con una mayor estructuración filogeográfica. Contrariamente a lo que ha ocurrido en el Neártico con los ciclos glaciales, en el Neotrópico son varios los eventos geológicos que habrían operado como agentes diversificadores. El más relevante, sin lugar a dudas, es la cordillera de los Andes. Este cordón montañoso se extiende desde el norte de Venezuela hasta Tierra del Fuego y constituye, por un lado, una barrera geográfica para las especies de zonas bajas, generando tanto el aislamiento de estas poblaciones a ambos lados de la cordillera durante el proceso de orogénesis, como la diferenciación de estas poblaciones luego de que haya ocurrido la dispersión de individuos a través de este cordón montañoso. Y por otro lado, también constituye un ambiente propicio para la diversificación de la avifauna de altura, efecto que se ha visto incrementado durante los ciclos glaciales como consecuencia de las migraciones altitudinales. Entonces, la cordillera de los Andes es una de las regiones del planeta con mayor proporción de especies con un origen reciente. Otro factor diversificador propio del Neotrópico ha sido la cuenca hidrográfica del Amazonas, ya que las áreas de endemismo de las aves en las latitudes tropicales del Amazonas tienen una correlación muy directa con las áreas demarcadas por el Amazonas y sus afluentes. Y al igual que lo que ocurre con la cordillera de los Andes, el rol de los grandes ríos amazónicos como barrera geográfica es una combinación de vicarianza y de dispersión de los individuos a través de los ríos ya establecidos. Más allá del rol puntual de estos grandes ríos amazónicos, los ambientes selváticos sudamericanos concentran la mayor diversidad de aves de la región y son de los ambientes más biodiversos del planeta. En relación a estos ambientes selváticos, podemos distinguir a los bosques andinos, la selva amazónica y la selva atlántica,
que actualmente se encuentran distanciados por el establecimiento del corredor de vegetación abierta hace aproximadamente 3,5 millones de años. Este corredor de vegetación abierta está formado por 3 biomas tropicales: el Chaco, el Cerrado y la Caatinga. A pesar de estar aislados, la selva atlántica comparte con el complejo Yunga-Amazonas especies y linajes estrechamente relacionados, por lo que habrían entrado en contacto en el pasado antes del establecimiento del cordón de vegetación abierta. Más allá de esta conexión pasada, luego del establecimiento de este corredor, la selva atlántica habría experimentado con el complejo Yunga-Amazonas ciclos de conexión y de desconexión como consecuencia de procesos geotectónicos y fluctuaciones climáticas del Neógeno y del Cuaternario. ¿En qué momentos y a través de qué lugar habrían ocurrido estas conexiones? Son varias las hipótesis que se plantean. La primera de ellas plantea que la conexión se habría dado durante el último máximo glacial a través del sur de la selva amazónica. La segunda de las hipótesis plantea que esta conexión se habría dado durante los periodos interglaciales en la región del Chaco, y la tercera hipótesis plantea que la conexión habría sido por la Caatinga en el extremo noreste de Brasil. Estas hipótesis no son mutuamente excluyentes a nivel de especies y podría haber habido una combinación de estas rutas. Y por último, los niveles de divergencia de las poblaciones de especies compartidas por estos ambientes selváticos va a depender, por un lado, de cómo cada especie haya reaccionado ante los ciclos de conexión y de los niveles de flujo génico que haya habido entre las mismas. Es interesante el estudio de los patrones evolutivos en el cono sur de Sudamérica, dado que es una región que comparte ciertas características con el Neártico, como es una gran exposición a los ciclos glaciales, y también comparte ciertas características con las zonas de menor latitud del Neotrópico, como es la influencia de agentes diversificadores, como por ejemplo la cordillera de los Andes, y además tiene grupos y especies de aves compartidas con el resto de la región. Y hay numerosas especies de aves neotropicales, con linajes divergentes que podrían constituir especies incipientes, y muchos de estos linajes habitan en el cono sur. En los últimos años se han descrito los patrones filogeográficos de varias especies de aves neotropicales, basándose más que nada en el estudio del ADN mitocondrial y en unos pocos genes nucleares. Y en los últimos años, gracias al avance de las nuevas tecnologías, se ha podido comenzar a estudiar la información genómica, lo cual ha permitido analizar en mayor profundidad los procesos de diversificación y de especiación de las aves, así como también los niveles de flujo génico entre las poblaciones. Por último, son pocos los estudios que contemplen análisis genéticos, análisis comportamentales y morfológicos, y que nos permitan tener una visión un poco más acabada acerca de los procesos evolutivos y del grado de diferenciación entre los linajes. Para ponernos un poco en contexto, desde el año 2005, la División de Ornitología del Museo Argentino de Ciencias Naturales participa activamente del proyecto internacional para la obtención de los códigos de barra genéticos, y actualmente contamos con la CO1 de más de 800 especies de aves del cono sur de Sudamérica. Estas secuencias no solo nos han permitido contribuir a la biblioteca de los códigos de barra para la identificación de las especies, sino también llevar adelante diferentes estudios a diferentes escalas taxonómicas y geográficas, como por ejemplo el estudio de los patrones de diversificación y de especiación de las aves a escala continental, y el estudio también de la tasa de evolución de la CO1. En este contexto es que surgió estudiar a Vanellus chilensis, Pipredia bonariensis y Thamnophilus ruficapillus, 3 especies de aves para las que hemos identificado linajes intraespecíficos divergentes y que podrían constituir especies incipientes. En particular, estas aves representan los 3 grupos de aves actuales, por lo que el estudio en su conjunto nos va a permitir analizar el rol de los diferentes factores propuestos como generadores de la diversificación de la avifauna neotropical en estos grupos de aves, y por otro lado, dado que tienen distribuciones geográficas muy distintas y habitan ambientes muy diferentes, nos va a permitir estudiar el rol de distintos factores diversificadores. El patrón filogeográfico que mostró cada una de estas especies en estos estudios previos permite analizar qué factores estarían involucrados en sus posibles procesos incipientes de especiación en la región. En el caso de Vanellus chilensis, se identificó un linaje patagónico, por lo que nos va a permitir estudiar la posible influencia de los ciclos glaciales sobre la diferenciación de esta especie, y además, dado que se la encuentra tanto al este como al oeste de la cordillera de los Andes, al norte y al centro de su distribución, nos va a permitir analizar el rol de la cordillera como barrera geográfica para esta especie, para la dispersión de los individuos.
Pipraidea bonariensis presenta un linaje que se distribuye en las zonas bajas, al norte y al noreste de la Argentina, y otro linaje que presenta una distribución andina, por lo que nos va a permitir estudiar el rol de factores en la diferenciación entre las poblaciones de altura y las poblaciones de zonas bajas. Y por otro lado, el rol de la cordillera de los Andes sobre las poblaciones que se encuentran distribuidas a lo largo de este cordón montañoso, sobre las poblaciones de altura. Y Thamnophilus ruficapillus presenta un linaje en la selva atlántica y otro asociado a los bosques andinos, por lo que vamos a poder estudiar el rol del corredor de vegetación abierta y sus posteriores ciclos de conexión y desconexión entre los ambientes selváticos en la diferenciación de esta especie, en la diversificación de esta especie, y también el rol de la cordillera de los Andes sobre las poblaciones que se distribuyen en los bosques andinos. Nuestro objetivo general es el estudio de la diversificación de la avifauna neotropical, con énfasis en el análisis de las especies del cono sur de Sudamérica y su interpretación en el marco de los procesos y factores que han sido postulados como responsables de la diversificación de las aves de la región. Nos planteamos 4 objetivos específicos. El primero es estudiar la historia evolutiva de estas especies utilizando un enfoque filogenético y filogeográfico, analizar los patrones evolutivos en función de los procesos y factores que han sido postulados como responsables de la diversificación de la fauna neotropical, complementar el estudio genético con el estudio de las vocalizaciones, e integrar los resultados de las 3 especies, de modo tal de tener una visión más acabada de los procesos y patrones evolutivos en las aves de la región y el rol de los diferentes factores involucrados. También nos planteamos 5 hipótesis de trabajo. La primera es que las 3 especies poseen linajes intraespecíficos divergentes, pero dado que la distribución, el tipo de ambiente en el que se encuentra cada una de ellas es muy distinto, el rol de los factores propuestos como agentes de diversificación en el neotrópico será diferente para cada una de ellas. La diferenciación del linaje de Vanellus chinensis, que se distribuye en el extremo sur del continente, se debe a su aislamiento como consecuencia de los ciclos glaciales del Plioceno tardío y del Pleistoceno. Existen 2 linajes dentro de Pipraidea bonariensis en el cono sur de Sudamérica, uno que se distribuye en zonas bajas al este de la distribución de la especie y otro que sigue una distribución andino-patagónica. Y por otro lado, las poblaciones andinas también presentarán una estructuración filogeográfica, en este caso en dirección norte-sur. Los linajes disyuntos de Thamnophilus ruficapillus en la selva atlántica y en los bosques andinos están actualmente aislados como consecuencia de la presencia del corredor de vegetación abierta, y de hecho no han entrado en contacto desde el establecimiento del mismo. Y por último, existen grados variables en la correlación entre linajes genéticos divergentes y las diferenciaciones vocales. Bueno, nuestra primera especie en estudio fue Vanellus chilensis. Es una especie que habita ambientes abiertos, que presenta una distribución geográfica continua que abarca prácticamente toda Sudamérica. Actualmente se reconocen 4 subespecies que, de acuerdo a sus diferencias morfológicas y vocales, se distribuyen en 2 grupos. Vanellus chilensis, que se le encuentra en Patagonia y sur de Chile; Vanellus chilensis fretensis, que se distribuye en el extremo sur del continente; y el otro grupo, formado por Vanellus chilensis cayennensis, que se le encuentra al norte de la cuenca amazónica, y Vanellus chilensis lampronotus, que se distribuye desde el sur de la cuenca amazónica hasta el sur de Mendoza, norte de Río Negro y sur de Buenos Aires. Los estudios genéticos previos mostraron una divergencia media entre estos 2 agrupamientos del 1.5% en el gen de la CO1. Si bien son resultados preliminares, porque se basan en un muestreo acotado y en el cono sur de Sudamérica, nos permiten comenzar a comprender un poco la estructuración filogeográfica que tiene esta especie. Y aún nos queda por conocer la correspondencia entre las subespecies y los linajes genéticos y el grado de aislamiento entre los linajes genéticos. Entonces, dada la amplia distribución geográfica que presenta Vanellus chilensis y a la presencia de 2 linajes mitocondriales diferenciados, es una especie interesante para estudiar la influencia de los posibles factores de diversificación del neotrópico en su historia evolutiva. Como se encuentra a ambos lados de la cordillera de los Andes, nos va a permitir analizar la diferenciación entre las poblaciones al este y al oeste de este cordón montañoso y el rol que tienen los Andes como barrera geográfica, como barrera al flujo génico para esta especie. Por otro lado, dado que habita ambientes tropicales y subtropicales, bueno, la idea es evaluar el rol de los grandes ríos amazónicos también como barrera geográfica para esta especie. Y dado que por último se le encuentra en el extremo sur del continente, bueno, evaluar la posible influencia de los ciclos glaciales sobre la diferenciación en las poblaciones que allí se habitan.
Bueno, la metodología que les voy a contar ahora es la misma que seguí para el resto de las especies, pero por una cuestión de practicidad y de tiempo la voy a detallar en el capítulo de los Vanellus, pero tengan en cuenta que después fue prácticamente la misma metodología. Contamos con la muestra de tejido fresco de 58 especímenes, por lo que pudimos cubrir un amplio rango de la distribución geográfica de la especie y también incluir a las 4 subespecies reconocidas actualmente y a individuos de la zona de contacto. Algunas muestras ya las teníamos en la Colección Nacional de Tejidos Ultracongelados del Museo, otras fueron otorgadas en condición de préstamo por instituciones del exterior y otras las colectamos en un viaje, las colectamos en un viaje de campaña que llevamos adelante exclusivamente para este proyecto. Ya nos conectemos, pero sin audio y sin video. Esta campaña de colecta se llevó a cabo al norte de la Patagonia y al sur de la zona central de la Argentina, dado que estudios previos y resultados preliminares de esta tesis sugerían que allí se encontraba la zona de contacto entre linajes. En total colectamos 6 ejemplares utilizando redes de neblina y pudimos obtener 43 grabaciones de cantos. Amplificamos 2 marcadores mitocondriales, CO1 y citocromo B, la secuenciación fue bidireccional. Y para el estudio del ADN genómico, realicé la extracción de las muestras de tejido fresco en el laboratorio de ornitología de la Universidad de Cornell, y para la amplificación seguimos la metodología Didi-Rat-seq. Brevemente, esta metodología consta en la utilización de enzimas de restricción que cortan al genoma en fragmentos aleatorios. Estos fragmentos luego son amplificados, se obtienen millones de copias de los mismos, tienen una longitud de aproximadamente 150 pares de bases, por lo que nos permite cubrir aproximadamente el 1% del contenido genómico total, y lo que nos va a interesar a nosotros son los SNPs, son los sitios variables que se encuentran en estos fragmentos, y son los que vamos a utilizar para luego llevar adelante los análisis. Bueno, estos marcadores mitocondriales fueron editados y alineados con el codon code, los concatené para poder llevar adelante los estudios, calculamos las distancias genéticas sin corregir entre pares de subespecies y dentro de cada una, generamos redes de haplotipos, calculamos los AMOVAs, llevamos adelante reconstrucciones filogenéticas bayesianas y de máxima parsimonia, y una reconstrucción filogenética bayesiana calibrada. Las secuencias genómicas fueron dimultiplexadas y ensambladas de nuevo con el programa IPARRAD. Hicimos un PCA para visualizar los agrupamientos genéticos y un análisis de estructura poblacional para ver la cantidad de agrupamientos genéticos dentro de esta especie y cómo los individuos están distribuidos en estos agrupamientos genéticos. Y por último, estimamos los tiempos de divergencia, el tamaño poblacional efectivo y el flujo génico con el programa GFOX. Es interesante el estudio de las vocalizaciones en las aves desde el punto de vista evolutivo, porque es uno de los principales mecanismos de aislamiento reproductivo presigótico, y también desde un punto de vista taxonómico, porque las diferencias en las vocalizaciones sirven como diagnóstico para poder establecer diferencias entre las especies. Contamos con 104 vocalizaciones pertenecientes a las 4 subespecies reconocidas actualmente y a individuos de la zona de contacto. Tomamos tanto variables temporales como de frecuencia, y con esas variables lo que hicimos fue hacer un PCA y una ANOVA para ver qué variables podrían estar diferenciando las subespecies o linajes. Los resultados del estudio del ADN mitocondrial mostraron una diferenciación genética muy alta entre las subespecies de Patagonia y sur de Chile y las restantes subespecies del resto, digamos, de la distribución de Vanellus chilensis, con una divergencia media entre Lampronotus y chilensis de 1.7% y una muy baja distancia genética entre las subespecies de Patagonia y sur de Chile. En la tabla que tenemos ahí a la izquierda, por encima de la diagonal, tenemos los valores de phi-ST de a pares, sobre la diagonal, la distancia genética sin corregir dentro de cada subespecie, y por debajo de la diagonal, la distancia genética sin corregir entre las subespecies. La red de haplotipos lo que muestra es una marcada estructuración filogeográfica para Vanellus chilensis, en donde por un lado tenemos a las subespecies de Patagonia y sur de Chile, y por el otro lado tenemos a Lampronotus y cayenensis. Y los individuos que fueron conectados en la zona de contacto comparten haplotipo tanto con Lampronotus como con las subespecies de Patagonia y sur de Chile. Tanto la reconstrucción filogenética bayesiana como la de máxima parsimonia recuperaron a Vanellus chilensis como especie monofilética respecto de Vanellus resplendens, que es su especie hermana, y sugirieron 2 clados principales.
Un primer clado que contiene las subespecies de Patagonia y sur de Chile, y otro clado donde tenemos a Cayenensis y Lampronotus, y aquí también tenemos en los dos clados, individuos que fueron colectados en la zona de contacto. Cuando calculamos los tiempos de divergencia dentro de Vanellus chilensis, encontramos una filogenia completamente resuelta y calibrada temporalmente, congruente con la filogenia bayesiana y de máxima parsimonia. Vanellus chilensis se habría separado de su especie hermana Vanellus resplendens hace 0,74 millones de años, y la bifurcación más basal dentro de esta especie habría ocurrido hace 0,59 millones de años y habría separado a las subespecies de Patagonia y sur de Chile de las del resto de la distribución de la especie. Hace 0,39 millones de años se habrían diferenciado las subespecies del centro de Sudamérica y norte del Neotrópico, y más recientemente, hace 0,29 millones de años, las subespecies de Patagonia y sur de Chile. Por lo que los resultados sugieren que la diversificación dentro de Vanellus chilensis es muy reciente. Para el estudio del ADN genómico no pudimos incluir a la subespecie Cayenensis, sí a las restantes subespecies, y bueno, este es el set de datos de secuencias DidiRAD que utilicé para llevar adelante los estudios. El análisis de PCA muestra 3 agrupamientos, uno que se corresponde con las subespecies de Patagonia y sur de Chile, que vemos que caen muy cerca en el espacio del PCA, lo cual estaría sugiriendo que no hay diferencias entre ellas. Por otro lado tenemos al otro linaje, que en este caso está representado por Lampronotus. Vemos una gran variabilidad en cómo caen los puntos, y eso puede deberse a la gran extensión geográfica que tiene esta subespecie respecto de las demás. De hecho, los individuos que se encuentran, los puntos los puntos que corresponden a individuos hacia la izquierda, digamos, fueron colectados en Brasil, mientras que los individuos de Tucumán y los que fueron colectados en Buenos Aires caen más cercanos al agrupamiento que se corresponde con los individuos de la zona de contacto. Y en cuanto a los individuos de la zona de contacto, como que se subdividen en dos grupitos. Uno, que aquellos individuos que según su contenido genómico pertenecen al linaje mitocondrial patagónico están cayendo más cercanos a las subespecies de Patagonia y sur de Chile. Y aquellos individuos que según su contenido genómico pertenecen al linaje del centro de Sudamérica y el norte del Neotrópico caen más cercanos a la subespecie de Lampronotus. Porque estos resultados muestran una concordancia con los resultados arrojados por el estudio del ADN mitocondrial, en donde tenemos dos linajes diferenciados, y particularmente aquí se sugiere, digamos, la presencia de flujo génico entre los linajes en la zona en la que entrarían en contacto. El estudio de la estructura poblacional mostró dos agrupamientos genéticos diferenciados, uno que se corresponde con los Lampronotus y otro que incluye a Fretensis y a Chilensis, las subespecies de Patagonia y sur de Chile. Y también pudimos observar que tenemos individuos con contenido genético mixto que se corresponden con los individuos que fueron colectados en la zona de contacto, y con individuos que además fueron colectados en el noroeste de Argentina, que de hecho se corresponde con ese agrupamiento que tenemos ahí en el PCA. Por lo que la zona de contacto se extendería más allá de la zona norte de Patagonia. Y estos resultados, no sé si lo dije, estarían indicando que hay flujo génico en esta región. Bueno, el análisis de G-Fox lo que sugiere es que estos dos linajes se habrían separado hace 200.000 generaciones, y dado que los tiempos de divergencia en esta especie son de aproximadamente 3 años, bueno, podemos decir que hay una concordancia con los tiempos de divergencia estimados por el estudio del ADN mitocondrial. No hay un aumento del tamaño poblacional efectivo en Lampronotus luego de su divergencia respecto del tamaño poblacional ancestral, y se estimó una disminución en el tamaño poblacional efectivo de las subespecies patagónicas, y esto podría estar relacionado, a la distribución más restringida que tienen estas subespecies y a los efectos demográficos de su reclusión en refugios durante los periodos glaciales. Y por otro lado se detectaron altos niveles de flujo génico desde Fretensis a Lampronotus y de Lampronotus a Chilensis. Bueno, esta diapositiva es simplemente para mostrarles los espectrogramas típicos de cada una de las subespecies, y para mostrarles además que ya a simple vista son diferentes. Y porque también quería que escucharan a una vocalización, digamos, típica de cada una de estas subespecies. Entonces vamos a escuchar a Vanellus chilensis cayenensis. Vanellus chilensis lampronotus.
Vanellus chilensis, Vanellus chilensis fretensis, y un individuo que fue grabado en la zona de contacto entre linajes, bien. Entonces, el análisis de PCA mostró diferenciación entre Lampronotus y cayenensis y chilensis y fretensis, y valores intermedios en la zona de contacto, que son esos, que se corresponden a esos puntos fucsias que tenemos ahí en el gráfico. Las únicas subespecies que no mostraron diferencias significativas en las variables del canto fueron chilensis y fretensis. Encontraron diferencias significativas entre los cantos de Lampronotus cayenensis y las subespecies de Patagonia y sur de Chile. En particular, si ven las vocalizaciones de este linaje, presentan notas de mayor duración y con mayor oscilación de frecuencia respecto de las de Lampronotus y cayenensis. Cayenensis presentó notas e intervalos significativamente más cortos que Lampronotus, y Lampronotus con frecuencias y anchos de banda significativamente mayores que los de cayenensis. Y las vocalizaciones de los individuos de la zona de contacto mostraron valores intermedios en la duración de la nota y en el número de inflexiones. Entonces, hasta acá lo que podemos decir es que Vanellus chilensis se habría originado recientemente, ya que se habría separado de su especie hermana Vanellus resplendens hace aproximadamente 750.000 años. Su diversificación, que habría ocurrido dentro de los últimos 600.000 años, muestra un patrón, una estructuración filogeográfica en donde podemos reconocer dos linajes. Un linaje patagónico, con un bajo grado de diferenciación genética, y otro linaje del centro de Sudamérica y norte del Neotrópico, con una divergencia mitocondrial de aproximadamente un 1%. Los resultados del estudio del ADN genómico fueron consistentes con los del ADN mitocondrial. Aquí también se diferenciaron dos clústeres genómicos principales, encontramos una escasa diferenciación entre las subespecies de Patagonia y sur de Chile, y una mayor variabilidad dentro del Lampronotus, lo cual puede estar debiéndose a la amplia distribución geográfica de esta subespecie, y a los posibles efectos de cuello de botella que podrían haber sufrido las poblaciones del extremo sur del continente como consecuencia de los ciclos glaciales. Encontramos también una consistencia entre las estimaciones de tiempos de divergencia mitocondrial y genómica. Pudimos confirmar la existencia de una zona de contacto entre linajes, ya que encontramos ambos linajes mitocondriales en las mismas localidades, e individuos con contenido genético mixto y altos niveles de flujo génico entre estos linajes en esta zona. Decimos que hay un desacople entre la información genómica nuclear y la mitocondrial por este hecho de que la zona de contacto entre linajes se extendería más allá de la zona norte de Patagonia, porque encontramos en individuos de Tucumán contenido genético mixto. Pudimos clasificar los niveles de flujo génico entre estas subespecies, fueron mayores a un migrante por generación. Se considera que un flujo génico mayor a un migrante por generación es suficiente para homogeneizar el contenido genómico y dificultar la diferenciación entre los linajes, pero la diferenciación y posterior especiación en presencia de flujo génico sería mucho más común de lo que se creía tradicionalmente, lo cual esto rompe un poco con el paradigma tradicional de la especiación alopátrica como mecanismo preponderante de especiación, y sugiere que en presencia de selección natural, los procesos de diferenciación y de especiación ocurren aún en presencia de altos niveles de flujo génico. Lo cual, podemos decir que entonces el descubrimiento de altos niveles de flujo génico entre los linajes de Vanellus chilensis no estarían implicando necesariamente que los mismos estén experimentando un proceso de homogenización. Las vocalizaciones en la zona de contacto presentaron características intermedias respecto a las vocalizaciones de los linajes. Este resultado era esperable dado que Vanellus chilensis es no paseriforme, no presenta, no aprende, digamos, el canto, no tiene canto aprendido, por lo que la genética se espera que esté más correlacionada con las vocalizaciones. De todas maneras, es un resultado relevante, ya que es una evidencia extra de la existencia de flujo génico en la zona de contacto entre linajes, y el hecho de poder contar con vocalizaciones intermedias nos va a permitir en un futuro poder llevar adelante análisis del efecto de los cantos intermedios en el éxito reproductivo de los individuos en la zona de contacto. Entonces, acá, con los resultados que tenemos, podemos comenzar a entender un poco el escenario evolutivo en el que se habría dado la diversificación de Vanellus chilensis en el contexto de los factores que han sido propuestos como generadores de la diversificación de la bifauna neotropical.
Bueno, en primer lugar, la separación más profunda, la divergencia más profunda, es aquella que separa a las subespecies de Patagonia y sur de Chile de las del resto de la distribución de la especie, y habría ocurrido en el Pleistoceno medio, por lo que estos resultados serían compatibles con una separación debido al efecto de los periodos glaciales y el avance de las grandes masas de hielo en la Patagonia, que podrían haber restringido la distribución de esta especie en refugios glaciales. Y luego de los ciclos glaciales, podrían estos linajes haber entrado en contacto, dado que no se ha completado el aislamiento reproductivo entre ambos, se han producido estos altos niveles de flujo génico que hoy podemos ver. Dada la falta de estructuración dentro del Amplionotus y la falta de diferenciación respecto de Cayennensis, bueno, esto sugiere que los grandes ríos amazónicos no estarían actuando como una barrera geográfica para la dispersión de los individuos que allí habitan. Por otro lado, la cordillera de los Andes estaría aislando a las poblaciones que se encuentran al este y al oeste de este cordón montañoso en la región norte de la zona de contacto. Recuerden que al este tenemos a los Lampronotus y al oeste a los Chilensis. Y en el extremo sur del continente, este cordón montañoso no estaría actuando como una barrera al flujo génico para esta especie. Además, los Andes en esa región tienen menor altitud. Y por último, me estaba olvidando, no podemos sacar ninguna conclusión acerca del rol de los Andes al norte de la distribución de esta especie, porque no pudimos contar con muestras de Cayennensis en esta región de su distribución. Bueno, entonces la historia de diversificación de Banelus chilensis a lo largo de los últimos 600.000 años parecería haber sido moldeada principalmente por los ciclos glaciales del Pleistoceno en el sur de Sudamérica. Las diferencias filogeográficas entre el linaje patagónico y el del resto de la distribución de la especie parecería seguir una dirección norte-sur, en donde las poblaciones patagónicas habrían quedado restringidas en refugios debido a la presencia de grandes masas de hielo como consecuencia de los ciclos glaciales del Pleistoceno, y por ende aisladas de los restos de las poblaciones de la especie. El cordón montañoso de los Andes parecería no estar actuando como una barrera al flujo génico en su porción más austral, pero sí parecería tener un efecto al norte de la zona de contacto, ya que al este del mismo se encuentra el Lampronotus y al oeste el linaje más austral. Y por último, se confirmó la presencia de una zona de contacto entre el linaje patagónico y el del resto de la distribución de la especie, con un claro flujo génico entre los mismos y vocalizaciones con características intermedias a la de los linajes diferenciados. Nuestra segunda especie en estudio es Pipreidea bonariensis, es una especie que habita ambientes semiabiertos, que se distribuye en el cono sur hacia el norte siguiendo la cordillera de los Andes. Actualmente se reconocen 4 subespecies: Pipreidea bonariensis darwini, que es la que se distribuye bien al norte; Pipreidea bonariensis composita, que se le encuentra en el centro de Bolivia y al este de los Andes; Pipreidea bonariensis julsei, que tiene una distribución más andino-patagónica; y Pipreidea bonariensis, que se distribuye en zonas bajas, bien al este del cono sur. Bueno, estudios previos genéticos mostraron una alta variabilidad intraespecífica para esta especie, con una distancia genética de 3.2% en el gen de la C1 entre la población andino-patagónica de julsei y la que se encuentra en las zonas bajas al este de la distribución de la especie. Porque la distribución genética continua de Pipreidea, que involucra tanto poblaciones andinas como poblaciones de zonas bajas al este de la distribución, y la diferenciación genética entre las poblaciones andino-patagónicas y las del este de su distribución, hacen esta especie una especie de particular interés para el estudio de la influencia de la cordillera de los Andes sobre la diversificación de la bifauna neotropical. En particular, a lo largo de este capítulo, la idea es examinar el grado de diferenciación entre las poblaciones andinas y entre las poblaciones andinas y las de zonas bajas. Entonces contamos con muestras de tejido fresco de 43 especímenes, por lo que pudimos cubrir un amplio rango de distribución geográfica de la especie e incluir a las 4 subespecies reconocidas actualmente. Contamos además con 19 vocalizaciones pertenecientes a las 4 subespecies, y para cada espectrograma, de cada espectrograma se analizó la porción del canto que mostraba una estructura típica, que es esa que les muestro ahí, formada por notas consecutivas que están separadas por intervalos de silencio de duración diferente. También se tomaron variables de frecuencia y variables temporales. Los resultados del estudio del ADN mitocondrial muestran una alta variabilidad intraespecífica, con una divergencia media entre subespecies de 3.4%. Se encontró que las subespecies andinas presentaron un alto grado de divergencia,
y también la subespecie que se encuentra en zonas bajas al este de la distribución se diferenció significativamente de las poblaciones andinas. La red de haplotipos muestra una marcada estructuración filogeográfica, no tenemos haplotipos mitocondriales compartidos, y el único individuo que pudimos obtener, que pudimos analizar de composita, vemos que su haplotipo cae muy cercano a los de Julsey, lo cual estaría sugiriendo que no hay diferencias genéticas entre estas subespecies. Tanto la reconstrucción filogenética bayesiana como la de máxima parsimonia recuperaron a Pipreidea bonarensis como especie monofilética respecto de su especie hermana Pipreidea melanonota y sugirieron 3 clados. El primero, formado únicamente por la subespecie que se distribuye bien al norte, en los Andes, por Darwini. Un segundo clado formado por las restantes subespecies que se distribuyen sobre la cordillera de los Andes, y uno tercero formado por Bonariensis, que es la que se distribuye en zonas bajas al este. Cuando calculamos los tiempos de divergencia, hallamos una filogenia completamente resuelta y calibrada temporalmente, congruente con la filogenia bayesiana y de máxima parsimonia, la cual sugiere que hace 4,8 millones de años Pipreidea bonariensis se habría separado de Pipreidea melanonota, su especie hermana. La bifurcación más profunda dentro de Pipreidea bonariensis habría ocurrido hace 2,50 millones de años, y es aquella que habría separado a Darwini de las restantes subespecies, y más recientemente, hace 1,4 millones de años, se habría diferenciado bonariensis de las otras subespecies andinas. Para el estudio del ADN genómico, no pudimos incluir a individuos de composita, sí a individuos de las restantes subespecies, y este es el set de datos que utilicé para llevar adelante los estudios. El análisis de PCA sugiere 3 agrupamientos bien diferenciados que se corresponden cada uno de ellos con las subespecies en estudio. Un individuo de Julsey cae muy cerca del agrupamiento de bonariensis. Este es un individuo conectado en la provincia de Formosa, en el límite de la distribución con bonariensis, lo cual podría estar sugiriendo, evidenciando cierto grado de flujo génico en la zona de contacto entre estas subespecies, pero tenemos un único ejemplar de esta zona, y no es posible descartar una asignación incorrecta de este ejemplar, porque además es un juvenil, por lo que tampoco pudimos contrastar su piel con pieles de estudio de bonariensis ni de Julsey como para corroborar que la asignación a Julsey sea la correcta. Por lo que estos resultados los tenemos que tomar con cierta cautela. Entonces podemos decir que encontramos consistencia con los resultados a partir del estudio del ADN mitocondrial, en donde tenemos una marcada estructuración filogeográfica con 3 linajes bien diferenciados. El análisis de estructura poblacional mostró 2 agrupamientos genéticos, uno que se corresponde a los individuos de Darwini y otro que incluye a las otras 2 subespecies. Si bien quizás esperábamos en este análisis 3 agrupamientos genéticos, hay una correlación con el análisis de PCA porque, si ven, Darwini se separa mucho más de las restantes subespecies, ¿sí? Bueno, entonces encontramos consistencia con los resultados mitocondriales, que también han mostrado una mayor diferenciación y una división basal en Darwini y el resto de la especie, y prácticamente no habría flujo génico entre estos agrupamientos genéticos. El análisis de G-Fox sugiere que Darwini divergió de las otras 2 subespecies hace aproximadamente 2,2 millones de generaciones atrás, y Julsey y bonariensis lo hicieron más recientemente, hace 0,44 millones de generaciones atrás. Se estimó una disminución en el tamaño poblacional efectivo de Darwini respecto de la población ancestral, y un incremento en los tamaños poblacionales efectivos de Julsey y de bonariensis. Encontramos, se estima un flujo génico desde bonariensis a Julsey de un migrante por generación aproximadamente, pero una vez más, este resultado tiene que ser tomado con cautela porque se corresponde con este ejemplar que les había mencionado que fue colectado en Formosa. Esta diapositiva es para mostrarles las variaciones de estructura del canto típico en algunos de los individuos que estuvimos analizando. El análisis de PCA no mostró ningún agrupamiento evidente, no se hallaron tampoco diferencias significativas entre las 4 subespecies para ninguno de los 3 PCs, salvo para la duración de la nota, que en bonariensis fue significativamente menor respecto de las subespecies andinas. Entonces, hasta acá lo que podemos decir es que Pipreidea bonariensis presenta una marcada estructuración filogeográfica, en donde podemos reconocer 3 linajes mitocondriales, uno formado por la subespecie que se distribuye bien al norte, sobre la cordillera, por Darwini, otro formado por las restantes subespecies de los Andes, y un tercer linaje formado por la subespecie que se distribuye en zonas bajas al este de la distribución.
y bueno, no encontramos haplotipos compartidos entre estos linajes. La divergencia más profunda es aquella que habría separado a Darwini de las restantes subespecies, por lo que estos resultados sugieren que la divergencia más profunda, la primera separación, no habría sido entre las poblaciones de zonas bajas y las poblaciones de altura, sino que se habría dado entre las poblaciones de altura. Y luego, hace 1,4 millones de años, se habría diferenciado Bonariensis de las restantes subespecies andinas. Los resultados del estudio del ADN genómico fueron consistentes con los del ADN mitocondrial. También aquí se mostró que la diferenciación más profunda ocurrió entre Darwini y las otras dos subespecies, y no se evidenció flujo génico entre Darwini y las restantes subespecies. Sí, desde Bonariensis a Schulze, pero estos resultados tienen que ver con este individuo, con este único individuo que tenemos de Formosa, y al cual no podemos asegurar que la asignación a Schulze sea correcta, porque no pudimos contrastar su piel además con la de un Bonariensis o con la de un Schulze, ¿no? Por eso hay que tomarlo con cautela. Bueno, entonces hasta acá podemos comenzar a entender un poco más la historia evolutiva de Pipraidea bonariensis. Esta especie se habría separado de su especie hermana hace 5 millones de años, de Pipraidea melanonota. Si bien en este estudio no analizamos la distribución geográfica de la especie que habría dado lugar a melanonota y a bonariensis, podemos decir que la distribución geográfica de melanonota, junto al hecho de que la divergencia más profunda dentro de Pipraidea bonariensis ocurre entre poblaciones que se distribuyen en la cordillera de los Andes, nos lleva a pensar que la divergencia que habría originado a melanonota y a Pipraidea se habría dado también sobre este cordón montañoso. Bueno, como les había mencionado anteriormente, la primera división en esta especie ocurrió en los Andes hace 2,5 millones de años, y es aquella que separó a Darwini de las restantes subespecies. Actualmente se observa un quiebre filogeográfico entre Darwini y Schulze, que coincide con el valle de Apurímac, en Perú, por lo que este valle estará actuando como una barrera geográfica para estas poblaciones. Al norte tenemos a Darwini y al sur a Schulze. Pero dado que esta diferenciación ocurrió hace 2,5 millones de años y la cordillera ya estaba establecida para ese momento, este quiebre filogeográfico podría deberse a que grupos de individuos lograron dispersar a través del valle, o a que quizás las poblaciones ya establecidas al norte y al sur de este valle incrementaron su aislamiento como consecuencia de los ciclos glaciales. Y por último, parte de la población andino-patagónica habría colonizado las zonas bajas al este del cono sur. No podemos decir en qué momento exactamente, porque el estudio del ADN mitocondrial sugiere que esta diferenciación, esta divergencia se habría dado hace 1,4 millones de años, y el estudio del ADN genómico hace 500.000 años atrás. Pero sí podemos decir que ocurrió dentro del Pleistoceno medio, por lo que los ciclos glaciales habrían propiciado esta colonización. Por ejemplo, por condiciones de temperatura y de ambientes en zonas bajas compatibles con los requerimientos de la especie. No se hallaron diferencias en las variables temporales y de frecuencias de las vocalizaciones. Las diferencias fueron muy sutiles, lo cual es contrastante con las divergencias genéticas que sí encontramos para Pipraidea bonariensis. Y estas diferencias sutiles en las vocalizaciones podrían ser explicadas por diferencias sutiles en la morfología entre las subespecies, ya que se sabe que diferencias en el tamaño corporal o en el tamaño o forma del pico pueden afectar la estructura del canto, pero no hay un registro de diferencias morfológicas en las subespecies para Pipraidea bonariensis que nos permitan quizás poder explicar esta falta de diferenciación en las vocalizaciones. Por lo que creemos que quizás esto puede relacionarse con la hipótesis de adaptación acústica, ya que Pipraidea bonariensis habita ambientes semiabiertos muy similares a lo largo de su distribución, por lo que no esperaríamos diferencias en sus vocalizaciones. Y además esta es la única de las especies analizadas con canto aprendido. Entonces, por más de que presente diferencias genéticas, no las vamos a ver en las vocalizaciones por sí mismas a esas diferencias. Bueno, entonces la historia evolutiva de Pipraidea bonariensis parece haber sido modelada tanto por la compleja topografía de la cordillera de los Andes, como por los ciclos glaciales propios del Plioceno tardío y del Pleistoceno. Se distinguen 3 linajes con una significativa divergencia genética y genómica y escaso flujo génico, pero con muy pocas diferencias vocales. Y este patrón sugiere entonces que dichos linajes podrían estar siendo parte de un proceso de diferenciación que aún está en curso. Bueno, nuestra tercera especie en estudio fue Thamnophilus rusticapillus, una especie que se distribuye en ambientes semiabiertos de mediana y de baja elevación. No necesariamente es una especie indicadora de bosque, porque también se habita en las zonas de borde,
y es la única de las 3 especies con una distribución disyunta en la selva atlántica y en los bosques andinos. Actualmente se reconocen 5 subespecies: Thamnophilus ruficapillus hackewski, bien al norte, Thamnophilus ruficapillus marcapatae, Thamnophilus ruficapillus subfasciatus, Thamnophilus ruficapillus cochabambae, al noreste de la Argentina, y la única subespecie que se encuentra en la selva atlántica es Thamnophilus ruficapillus ruficapillus. Estudios previos de los códigos de barra han mostrado una alta divergencia intraespecífica para esta especie, particularmente del 4% de distancia genética para el gen de la C1 entre las poblaciones del noroeste de Argentina y las poblaciones del noreste de la Argentina, mostrando 2 linajes mitocondriales alopátricos e incluyendo 2 de las 3 zonas de distribución disyunta de esta especie. Entonces, dada la distribución geográfica disyunta de Thamnophilus ruficapillus, que abarca tanto los bosques andinos como la selva atlántica, vamos a poder estudiar el rol del establecimiento del corredor de vegetación abierta y sus posteriores ciclos de conexión y de desconexión entre los ambientes selváticos sobre la diversificación de esta especie, y también dado que presenta 4 subespecies que se distribuyen en los bosques andinos. Esto, bueno, nos va a permitir estudiar el rol de la cordillera de los Andes como agente diversificador en esta zona. Entonces contamos con muestras de tejido fresco de 30 especímenes, por lo que pudimos cubrir un amplio rango de la distribución geográfica de la especie, e incluir aquí también las 5 subespecies reconocidas actualmente. Contamos con 50 vocalizaciones también pertenecientes a las 5 subespecies, se tomaron variables de frecuencia y temporales. Este es un espectrograma típico de Thamnophilus ruficapillus, y las variables fueron tomadas en la primera nota, luego cada 2 notas hasta tener 3 notas medidas, y luego en la última nota. Los resultados del estudio del ADN mitocondrial sugieren una alta variabilidad intraespecífica, con una divergencia media entre subespecies de 2.37%. La subespecie que se encuentra en la selva atlántica se diferenció significativamente de las subespecies de los bosques andinos, y también se encontraron diferencias significativas entre las poblaciones de los bosques andinos, salvo entre Hackewski y Marcapatae, que no se diferenciaron de Subfasciatus, que si vemos la red de haplotipos, de hecho, Marcapatae y Subfasciatus comparten haplotipo mitocondrial. Bueno, esta red muestra una marcada estructuración filogeográfica para esta especie, con 3 linajes mitocondriales claramente diferenciados. Ambas reconstrucciones filogenéticas, bueno, la bayesiana y la de máxima parsimonia, sugieren 3 clústeres principales: uno formado por la subespecie de la selva atlántica, otro formado únicamente por Cochabambae, y otro formado por las restantes subespecies de los bosques andinos, por lo que los linajes andinos caen como hermanos separados del linaje de la selva atlántica. Cuando calculamos los tiempos de divergencia, encontramos una filogenia completamente resuelta y calibrada temporalmente, pero acá la bifurcación más basal es aquella que separa hace 1,29 millones de años a Cochabambae de las restantes subespecies. Y más recientemente, hace 0,97 millones de años, se habría separado Ruficapillus de las restantes subespecies que se distribuyen en los bosques andinos. Para el estudio del ADN genómico no pudimos incluir a Hackewski y a Marcapatae, sí a las otras 3 subespecies. Bueno, acá está el set de datos de secuencias DidiRAD que utilicé para llevar adelante los análisis. Tanto el PSA como el análisis de estructura poblacional sugieren 3 agrupamientos bien diferenciados, correspondientes a las subespecies en estudio, y podemos decir que prácticamente no hay flujo génico entre estos agrupamientos. El análisis de G-Fox lo que sugiere es que los tiempos de divergencia, o sea, las divergencias entre estas subespecies ocurrieron muy cercanas en el tiempo, prácticamente al mismo tiempo. Bueno, también estimó una disminución en el tamaño poblacional efectivo de Ruficapillus respecto de la población ancestral, y una disminución también en el tamaño poblacional ancestral de Cochabambae y de Subfasciatus luego de la divergencia con Ruficapillus. Esto puede deberse a un posible efecto de cuello de botella luego de la divergencia de la subespecie que se encuentra en la selva atlántica, seguida de una expansión poblacional, dado que se estimaron, tanto para Cochabambae como para Subfasciatus, tamaños poblacionales efectivos mayores, por lo que las poblaciones andinas podrían haberse aislado en refugios durante los ciclos glaciales luego de su separación con Ruficapillus. Y bueno, y vemos que no se estimó flujo génico ni entre las poblaciones andinas, ni entre las poblaciones andinas y las de la selva atlántica.
Cuando analizamos las vocalizaciones encontramos un patrón un poco complejo, no es tan simple, ya que Hakewski fue la única de las subespecies que mostró cantos significativamente diferentes a las restantes subespecies. Marcapatae y Sufasciatus no presentaron diferencias significativas en sus cantos, lo cual es concordante con la poca variabilidad genética que hay entre ellas, con la poca distancia genética. Si se acuerdan, de hecho, las mismas comparten haplotipos mitocondriales. Y tampoco se encontraron diferencias significativas en los cantos entre Ruficapillus y Sufasciatus, algo que es sorprendente dadas las distancias genéticas mitocondriales y genómicas que hay entre las mismas y la distancia geográfica que presentan. Entonces, hasta acá podemos decir que Thamnophilus ruficapillus se habría originado dentro del Pleistoceno, presenta una marcada estructuración filogeográfica donde podemos reconocer 3 linajes, 2 andinos y 1 en la selva atlántica. Encontramos cierta concordancia con los resultados arrojados por el estudio del ADN genómico, en donde tanto la filogenia mitocondrial bayesiana de máxima parsimonia y el G-Fox sugieren que la divergencia más profunda se habrá dado entre las poblaciones de la selva atlántica y las poblaciones de los bosques andinos, pero la filogenia mitocondrial bayesiana calibrada sugiere que la divergencia más profunda se habría dado entre Cochabambae y las restantes subespecies. Esta discordancia en los resultados podría deberse a la cercanía temporal que hay entre ambas divisiones. Encontramos diferencias significativas en una o varias variables del canto entre la mayoría de las subespecies, coincidiendo con la presencia de una marcada estructuración filogeográfica, y podemos reconocer 3 grupos, uno en donde, Sufasciatus y Marcapatae no se diferenciaban significativamente en ninguna de las variables del canto, y de hecho estas subespecies comparten haplotipos mitocondriales. Hakewski fue la única subespecie que se diferenció significativamente en sus cantos de las restantes subespecies, y tampoco encontramos diferencias significativas en los cantos de Ruficapillus y Sufasciatus, a pesar de la marcada diferenciación genética, mitocondrial y genómica que las mismas presentan. Entonces podemos decir de que, a pesar de que es una especie sin canto aprendido, algún proceso selectivo parecería estar interviniendo en la diferenciación de las vocalizaciones de algunas subespecies. Bueno, entonces con los resultados que tenemos hasta acá, podemos comprender un poco la historia evolutiva de Thamnophilus ruficapillus en el marco de los factores que han sido propuestos como generadores de la diversificación de la avifauna neotropical. Podemos confirmar que el rol del corredor de vegetación abierta como barrera geográfica en esta especie, dado que no encontramos flujo génico entre las poblaciones de la selva atlántica y las poblaciones de los bosques andinos, pero dado que la divergencia de estas poblaciones habría ocurrido durante el Pleistoceno, y para ese momento el corredor ya estaba establecido, podemos decir que la diferenciación en esta especie se debe a una colonización por dispersión a través del corredor durante los ciclos de conexión entre estos ambientes selváticos, y no por un evento de vicarianza como consecuencia del establecimiento del corredor. Entonces, por eso es que hay un rol también relevante de los ciclos glaciales en la diferenciación en esta especie. En cuanto a la dirección de la dispersión, no podemos asegurar ninguna dirección en particular, ya que si la divergencia más profunda fue entre la selva atlántica y las poblaciones de los bosques andinos, los bosques andinos podrían haber sido colonizados desde la selva atlántica, o la selva atlántica haber sido colonizada desde los bosques andinos. Y si la divergencia más profunda ocurrió entre Cochabambae y las restantes subespecies, la selva atlántica se podría haber colonizado más por una dispersión de los individuos más al norte, más quizás por la región del Cerrado, y no por la región del Chaco, por el noroeste de la Argentina. Entonces, hasta acá lo que podemos decir es que para esta especie, pudimos identificar 3 linajes que se habrían diferenciado hace 1 o 1,3 millones de años, y que actualmente no presentan flujo génico, y esto podría darse como consecuencia de la dispersión de los individuos a través del corredor de vegetación abierta durante los periodos de conexión entre estos ambientes selváticos, y también por la presencia de barreras geográficas presentes dentro de la cordillera de los Andes, y por lo tanto en ambos procesos habrían jugado un papel relevante los ciclos glaciales. Entonces pudimos estudiar los patrones de diversificación intraespecífica de 3 especies de aves neotropicales, con distribuciones geográficas y preferencias de hábitats muy diferentes, que han permitido analizar los procesos y factores responsables de la diversificación de la avifauna en el cono sur de Sudamérica. Conocer los patrones de diversificación y de especiación
de las aves del Neotrópico y del Neártico es fundamental para comprender la historia evolutiva de estas regiones. Y en resumen, bueno, lo que se sabe de estas regiones es que hay una gran diversidad de especies en las regiones tropicales y subtropicales del Neotrópico, en comparación con la poca diversidad de especies en las regiones templado-frías del Neártico, que las poblaciones distribuidas en latitudes altas presentan una expansión reciente luego de los retrocesos glaciales del Pleistoceno, mientras que las poblaciones distribuidas en latitudes bajas parecen ser más estables. En el Neártico tenemos especies con linajes divergentes intraespecíficos, que presentan una diferenciación alopátrica en sentido este-oeste, y en el Neotrópico los patrones son más complejos y variados. Por ejemplo, en la cuenca del Amazonas, los patrones de variación intraespecífica coinciden con áreas de endemismo de la región, y en el cono sur de Sudamérica son un poco más complejos, ya que la estructuración filogeográfica para algunas especies seguiría una dirección norte-sur, para otras una dirección este-oeste, en otras se corresponde con un gradiente altitudinal, y en otras se daría en respuesta a una barrera geográfica. Entonces, en este contexto, en nuestro estudio, pudimos identificar distintos linajes divergentes dentro de cada especie y diferencias de sus patrones de diversificación. En Vanellus chilensis pudimos distinguir un linaje patagónico y otro que se distribuye en el resto de la distribución geográfica de la especie, y tiene una estructuración filogeográfica en dirección norte-sur. Pipraidea bonariensis presentó 2 linajes en los Andes y un linaje en las zonas bajas al este de la distribución de la especie, y Thamnophilus ruficapillus, 2 linajes en los bosques andinos y un linaje en la selva atlántica. Por lo que estos resultados se corresponden con la idea de que diversos factores de diversificación han influido de manera conjunta en la riqueza de especies de aves en el Neotrópico, y en particular esto también es cierto en el cono sur de Sudamérica. Bueno, entonces para Vanellus encontramos una estructuración filogeográfica en dirección norte-sur, en donde la divergencia más profunda es aquella que separó el linaje patagónico del linaje distribuido en el resto del Neotrópico, y habría ocurrido durante los ciclos glaciales del Pleistoceno, en donde las poblaciones patagónicas habrían posiblemente quedado recluidas en refugios glaciales como consecuencia del avance de las grandes masas de hielo. La cordillera de los Andes estaría actuando como una barrera geográfica para las poblaciones al este y al oeste en la zona norte de la zona de contacto entre linajes, y no estaría actuando como una barrera al flujo génico en la región más austral. En Pipraidea bonariensis encontramos una marcada estructuración filogeográfica entre las poblaciones andinas. Este quiebre filogeográfico se habría dado hace 2,5 millones de años, se corresponde con el Valle de Apurímac, se habría, bueno, obviamente dado a fines del Plioceno, por lo que tenemos también un rol relevante de los ciclos glaciales en el aislamiento y en la diferenciación entre estas poblaciones. En las poblaciones andinas más australes se habría colonizado las zonas bajas al este de los Andes en el Pleistoceno medio, por lo que las condiciones ambientales y de temperatura en las zonas bajas durante las glaciaciones del Plioceno habrían sido compatibles con los requerimientos de la especie. Thamnophilus ruficapillus encontramos una marcada diferenciación genética entre las poblaciones de los bosques andinos. Esta diferenciación se habría dado hace 1,29 millones de años, lo cual coincide con las fluctuaciones climáticas del Plioceno medio, por lo que el efecto como barrera geográfica de la cordillera de los Andes en esta región se habría visto incrementado por los ciclos glaciales. Encontramos además una marcada diferenciación genética entre las poblaciones de la selva atlántica y las poblaciones de los bosques andinos, como consecuencia de la dispersión de los individuos durante los ciclos de conexión entre estos ambientes selváticos. Entonces, dada la cercanía temporal, además, entre las divisiones en esta especie, no es posible establecer con certeza el origen geográfico de la misma y el sentido de dicha dispersión a través del corredor de vegetación abierta. En Vanellus chilensis, bueno, fue la única de las especies que encontramos altos niveles de flujo génico, una zona de contacto entre linajes, en donde encontramos individuos con contenido genómico mixto y vocalizaciones con características intermedias. No encontramos flujo génico, o no se evidenció flujo génico, entre las poblaciones de los bosques, entre las poblaciones de altura en Pipraidea bonariensis, y cierto grado de flujo génico desde bonariensis a Julsey, pero este resultado tiene que ser tomado con cautela porque se corresponde con este individuo que les conté hace un rato que se conectó en Formosa. En el caso de Thamnophilus ruficapillus no encontramos flujo génico entre sus poblaciones, y si bien para esta especie se puede considerar la existencia de 3 especies distintas,
las diferencias en las vocalizaciones no coinciden exactamente con los linajes genéticos. Parecen estar más asociadas a las subespecies, por lo que no podríamos establecer una correspondencia entre linaje genético y especies incipientes. En el caso de Pipredia bonariensis, si bien identificamos 3 linajes diferenciados, sin flujo génico entre ellos, hay una diferencia escasa y sutil en sus vocalizaciones, por lo que tampoco podemos asegurar con certeza una correspondencia entre especie incipiente y linaje genético. Y en el caso de Vanellus chilensis, si bien encontramos 2 linajes diferenciados, con vocalizaciones significativamente diferentes entre estos linajes, las divergencias entre los mismos fueron poco profundas. Encontramos altos niveles de flujo génico en una zona de contacto, como les había comentado anteriormente, por lo que no sabemos si las diferencias entre estos linajes podrían seguir aumentando, no lo podemos asegurar, o se van a mantener o se van a homogeneizar. Entonces, aún estudiando en profundidad los patrones de diversificación de estas especies, no resulta sencillo definir si alguna de ellas debe en realidad dividirse en más de un taxón. Bueno, y como pasos futuros, podríamos analizar la coloración de estas 3 especies, mostrando individuos de los diferentes linajes, aumentar el muestreo en las zonas de contacto entre linajes de Pipredia bonariensis, y llevar adelante experimentos de playback en Vanellus chilensis para establecer si los individuos responden de manera diferente ante cantos de su propio linaje y cantos del otro linaje, diferenciando además qué ocurre en las áreas de los linajes puros de los registrados en las zonas de contacto entre linajes. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, Belén, entonces te voy a pedir que dejes de compartir pantalla, así podemos comenzar con la etapa de las preguntas por parte de los jurados, así que invito a los jurados también a que conecten sus micrófonos y sus cámaras para comenzar con las preguntas. Bueno, ¿arranco yo? Bueno, Betina, por favor. Bueno, Belén, antes que nada, un aplauso, que no, acá no se puede hacer. Y felicitaciones. La verdad que es una tesis muy linda, me gustó muchísimo la lectura de la tesis, me gustó muchísimo también tu presentación, súper clara, muy, muy linda, y además un trabajo muy exhaustivo que has hecho para cada una de las especies que estudiaste. Así que, bueno, felicitaciones por eso, y tengo algunas preguntas, y después al final tengo algunas cosas más conceptuales que me gustaría plantearlas más como una discusión, que son generales de todo. Entonces, por ahí, las preguntas las voy a dividir para cada una de tus especies de estudio, y después vamos a lo más general al final. Entonces, bueno, arrancando con Vanellus chilensis, ahí tengo una pregunta general de metodología, que es, ¿por qué les pareció importante, o por qué te pareció importante, analizar, cuando vos analizás las variables de canto, ¿por qué te pareció importante analizar las variables de canto por separado y no, digamos, en forma más conjunta con un PCA, por ejemplo, de decir, bueno, agrupamos todas estas variables que me diste sobre los cantos, como una o unas pocas variables que describen el canto, y sin embargo vos las analizaste individualmente? ¿Por qué eso te pareció importante para la información? Pero en el PCA están analizadas todas en su conjunto, después las describí en particular a cada una. Sí. Porque lo que veíamos puntualmente era esto de que en las subespecies de Patagonia y sur de Chile teníamos estas notas de mayor duración con muchas inflexiones, con una marcada oscilación de frecuencia, entonces esas a simple vista nos parecería que eran las variables que quizás más diferenciaban a estas subespecies de las del resto de la distribución. Bueno, y después cuando pudimos obtener las vocalizaciones, que nos fuimos de colecta a la región norte de Patagonia,
ahí puntualmente ya en algunos espectrogramas ya vimos que las vocalizaciones eran más intermedias y la duración de las notas eran un poco más cortas a las de las subespecies de Patagonia y sur de Chile, y tenían inflexiones, ponele, eran 2 o 3, y eran como más alargadas después al final. Entonces, particularmente esas para mí eran las variables que quizás más diferencias podían mostrar entre las subespecies. Ah, ok, era para una mejor descripción de esa variación Sí. puntual, perfecto. Bueno, después, acá en particular, vos cuando describís la divergencia entre los diferentes clados, vos también hablás de una divergencia entre fretensis y chilensis, ¿no? De hace 0,29 millones de años. Sí. Pero yo esa diferencia no la vi, porque me pareció que estaba... Como en el mismo... Claro, que estaban dentro del mismo clado. No vi esa diferencia entre fretensis y chilensis. En el árbol. Que vos mencionaste. Sí, en el árbol. Sí, yo lo que consideré sí, es verdad, están en el mismo clado, obviamente, pero que bueno, que sí, que la diferenciación entre ellas, sí, podría haber, según los tiempos estimados por el árbol, habría sido en ese momento, pero en realidad sí, no es que caen dentro del mismo clado, no es que caen las fretensis arriba, por decirlo de alguna manera, chilensis abajo. Exacto, por Están eso como bastante... Era un clado, digamos, que no eran diferenciables en ese Sí, están sentido. distribuidos. Bueno, y después, ahora, que es la pregunta que me quedó como, no tengo respuesta a esta pregunta, que es que vos mencionás esta zona de contacto, que es esta zona híbrida, ¿no? Sí. Donde vos encontrás, bueno, que tienen haplotipos mitocondriales, tanto el norte como el sur, y además encontrás como un admixture en el ADN genómico. Sí. Entonces, la pregunta que me surge a mí es, esta hibridación, ¿se dio después de que se retiraron los glaciares, digamos, y volvieron individuos del norte y del sur, y generaron como esta zona de contacto híbrida? ¿O vos creés que el flujo génico es actual, donde bichos del norte y del sur siguen moviéndose y se siguen mezclando ahí? ¿Se entiende? Sí, yo creo que el flujo génico debe ser actual, si no, no estaríamos viendo ese admixture, de todas maneras. Y que se había originado quizás como consecuencia de que estas poblaciones entraron en contacto luego de los ciclos glaciares nuevamente, ¿no? Claro. Pero que todavía es un área en donde no podría decir si se va a homogeneizar todo ese contenido genómico o se van a seguir diferenciando. Claro, eso es lo que vos planteaste al final, Sí. cuando haces la discusión de las especies, de la definición de las especies. Que claro, porque, digo, yo esperaría que si eso fue en el pasado, si esa hibridación se dio en el pasado, en algún momento, digamos, eso podría ser actualmente como no quiero decir subespecie porque no lo puedo decir, pero un grupo... Un subgrupo dentro del... demográficamente independiente, digamos, que podría llevar después a tener modificaciones independientes de lo que pasa en el norte y en el sur. Claro. Versus que si es actual el flujo génico, bueno, no vas a ver eso, vas a ver que siempre vas a tener una zona de contacto ahí. Sí. Bueno, me surgió esa duda. Bueno. Y después de esta especie, creo que no tengo más nada para preguntarte, después de Pipreidea bonariensis, ahí se discute mucho el tema del flujo génico de las dos subespecies Schultzei y bonariensis, sí, con ese individuo que dudoso, llamémosle. Sí. Lo primero que me surgió la duda es cuando lo leí es, ¿por qué no hicieron el ADN mitocondrial de ese individuo? No lo pudimos obtener. Sí, después lo vi eso en la discusión,
pero la muestra genética estaba, o sea, el ADN, la extracción estaba, y ¿por qué no se pudo amplificar ese fragmento? Los resultados de genómica los tuvimos más al final casi de la tesis, ya para ese momento los mitocondriales ya estaban bastante cerrados y quizás por una cuestión de tiempos no pude agarrar y decir, bueno, vuelvo al laboratorio y veo qué pasa con este individuo puntualmente en su ADN mitocondrial. Entonces, bueno, no lo quise dejar de mencionar y de incluir igual en los resultados, ¿no? Pero Digo, sí. Porque me parece que cambia rotundamente toda la discusión, depende de la asignación de este individuo, porque todo lo que se descartaría en ese sentido del flujo génico entre esas dos subespecies, si ese individuo es asignado a la otra subespecie. Tal cual. Entonces me parece que por ahí, más allá de que vos detallás que hay que tomar todo esto con cautela, por ahí como que es mucha discusión sobre un individuo solo, muy incierto, además, ¿no? Eso como, digo, evolutivamente hablando, es muy relevante para las conclusiones que vos sacás sobre esta especie, ¿no? Sí. Y después, otra cosa, cuando vos mostrás el análisis de structure, donde no se diferencian Schulze y bonariensis, donde vos, digamos, vos ves como que todos caen en el mismo clúster, me pregunto si vos solamente usás esas dos subespecies y corres el structure. ¿Ahí ves diferencias? Ahí sí tendría que ver con... Yo tengo acá para mostrarles el structure con K igual a 3. Sí. ¿Y ahí se ve? Espera que les comparto. Lo que se ve es lo siguiente. A la derecha tenemos a bonariensis y esta es la estructura con K igual a 3. En donde Darwini sigue estando separada de las otras dos subespecies, pero tampoco hay un patrón así muy característico para el otro agrupamiento. Sí. Pero sí, correr el structure para bonariensis y Schulze, a ver qué da, podría, sí, lo tengo en cuenta. Bueno, no, esa era la duda más grande que tenía para esta especie. Después para la otra especie me surgió la duda de si, porque ahí calculas también el FST, pero hay alguna población o alguna subespecie para la que tenías solamente 2 individuos, ¿no? Creo. Sí. Si tiene sentido calcular el FST o el FIST, si vos tenés individuos. Para los que tenía menos, para los que solo tuve un individuo, no le calculé el FST, no se lo pude calcular. Pero claro, sí, para los de 2 en adelante sí, y estaría bueno, habría que aumentar el muestreo, ¿no? Para tener... Claro, ¿qué tan descriptivo es? Me surgió esa duda. Bueno, no, y después discutís un poquito el tema del ambiente y la correlación con las vocalizaciones, donde mencionás una similitud para Piperidea bonariensis en el ambiente, que por ahí eso haría que esté homogeneizado el canto, y después diferencias para Thamnophilus. Eso por ahí estaría bueno profundizar un poquito más la correlación entre el ambiente y el canto, como una sugerencia nada más. Bueno, y después tengo estas cosas más conceptuales capaz, que vos lo discutiste bien al final, porque eso me quedó la duda, digo, bueno, en tu título planteás que vas a trabajar sobre especies incipientes. Sí. Y vos ahora lo discutiste al final en tu presentación, y eso quería que me digas, ¿qué pensás? Digamos, ¿vale la pena seguir hablando de especies incipientes? ¿O cuál sería el problema por más de que vos busques más información de lo que es el plumaje y la coloración, seguir considerando subespecies?
a todos estos grupos, a estos linajes. ¿En vez de especies incipientes? Claro, o en vez de definirlo como diferentes especies. Sí, vale ¿Cuál la pena. es la importancia de, en lugar de seguir considerándolo subespecies, considerarlas especies diferentes? La importancia, no, bueno, que quizás desde un punto de vista más descriptivo de cada una de estas especies y de lo que pasa en la historia evolutiva de cada una de ellas, me parece. Y digamos, en realidad no habría entonces mucha evidencia para empezar a definirlas como especies diferentes a estos linajes. Me parece que habría que aumentar el muestreo y sumarle los análisis de coloración, como para poder empezar a terminar de asegurar con o sin certeza, asegurar con certeza esta posible correspondencia. Ok. Los de coloración, yo sumaría los de coloración. Y después de las vocalizaciones, ¿considerás que la evidencia de las vocalizaciones es suma? ¿Es relevante? O sea, si vos tenés información contradictoria entre lo que son los datos genéticos y los datos del canto, como te pasó. Creo que para el caso de Vanellus, para el caso de los Vanellus es relevante, es interesante además, por esto de que la zona de contacto está estaría avalada, digamos, por este contenido genético mixto en los individuos y también por estas vocalizaciones con características intermedias. Y en las otras especies, creo que para Pipredea, bueno, logró interesante para todas, pero para Pipredea en particular estaría bueno también poder medir las pieles, tomar medidas morfológicas de los individuos de estas subespecies, como, bueno, para ver si esas diferencias son sutiles o no, y podrían explicar un poco también las diferencias sutiles en el canto, para describir mejor a cada una de estas especies, ¿no? Y subespecies. Ok, bien. Y después la última pregunta, que el objetivo era entender mejor cuáles son los diferentes procesos que llevaron a los patrones de diversificación en el neotrópico. ¿Cómo pensás que las 3 especies que elegiste, digamos, te ayudaron a entender estos procesos versus otras 3 que podrías haber elegido como para estudiar estos procesos? Creo que tiene que ver esto con las distribuciones geográficas que tienen estas especies también. El hecho de haber tenido una especie con una distribución bastante amplia, otra con distribuciones disyuntas, muy contrapuestas, ¿no? Me permite poder comprender, tener una visión un poco más general de estos patrones de diversificación en el neotrópico. Bueno, bárbaro. Bueno, yo no tengo más preguntas, muchas gracias y felicitaciones. No sé quién quiere continuar con las preguntas, Gustavo, Marcos. Gustavo, si querés, no tengo ningún problema, ¿eh? No, como quiera. No, por favor, adelante. Bueno, sigo yo entonces. Primero que nada, felicitarte por el trabajo, realmente me gustó leerlo. Gracias. Está muy bien escrito, encontré muy poquitos errores, si hubo alguno. Tu presentación también fue muy clara, acelerada, pero clara. Entiendo el momento. Y realmente, digamos, como te decía antes, disfruté mucho leyendo el trabajo. Tal vez soy el que menos entiende del tema, tal vez no, es así, soy el que menos entiende del tema. Por lo tanto, mis preguntas o mis comentarios, digamos, por ahí no son relevantes. Pero no importa, digamos, quiero desasnarme un poco, digamos, dado que me diste la oportunidad de pensar en este trabajo. Lo primero es simplemente un comentario. Me hubiera gustado en la tesis, yo sé que ya así era larga,
y tal vez agregar más cosas lo hubiera hecho pesado para la lectura, pero me hubiera gustado entender las diferencias morfológicas sobre las cuales se basaron la diferenciación de las especies. Es decir, para tener una idea de, bueno, de qué grado de divergencia estamos hablando cuando hablamos de subespecies. ¿Cuál fue el criterio que usaron para escribirlo? Entonces, al no tener con qué comparar, de golpe veo, vos encontrás más diferencias entre algunas subespecies y menos entre otras, pero no llego a terminar de comprender, bueno, eso se contradice con esas diferencias morfológicas, o no sé, los criterios que utilizaron los sistemáticos para dividirlo en subespecies, o no. Sé que toda división es totalmente subjetiva, ¿no? Y creo que los biólogos tenemos una tendencia a clasificar y a sobreclasificar absolutamente todo. Pero creo que me hubiera gustado poder comparar y cotejar y decir, la pucha, claro, acá hay poca diferencia y morfológicamente aparentemente también, o hay más diferencia y también se ve en la parte más morfológica. Y después tengo dos preguntas muy... La primera es bastante simple, es con los teros, y que tiene que ver con que el resultado que encontrás de mayor flujo génico entre Fretensis y Lampronotus. Sí. Estando Chilensis en medio y teniendo menos flujo génico, incluso una zona de contacto con Lampronotus. Me llama mucho la atención y no termino de entender cuál podría ser la causa. Quizás esperábamos más flujo génico de Chilensis a Lampronotus porque por una cuestión geográfica están más cercanas una de la otra. Sí, terminó dando más Fretensis con más flujo génico. ¿Explicación o hipótesis o algo? No. No, quizás es porque para el análisis de GFOX lo que hicimos fue, lo que hay que hacer es reducir el set de datos a 10 individuos por población y no poder incluir al resto. Quizás tenga que ver con algo de eso, en donde por las localidades que terminé, las elegí de manera más azarosa, pero tratando de elegir un único individuo por localidad, y quizás eso esté influyendo un poco en el resultado. Okay. Pienso. No hay que creerle mucho. No, bueno, sí. Pero bueno, quizás hacer otra corrida donde se pueda incluir... No, porque de golpe digo, qué sé yo, diferencias que haya entre chilensis y fretenses en movilidad o migración, que tengan más del sur tengan movimientos migratorios más importantes. Quizás por una cuestión climática tengan, sí, no sé, se muevan más hacia el norte, Ok, no, pero no hay condiciones de temperatura cuando están migrando. Pero no hay idea. Pero pienso más algo así. Okay. Y la otra pregunta ahí se va a notar mucho más, digamos, mi ignorancia en el tema, es ¿en qué medida la distribución de los puntos de muestreos de colecta puede afectar las inferencias que haces en el análisis, en los análisis? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, ¿en qué medida esa diferenciación genética se puede deber simplemente a un problema de distancia entre las muestras? Bueno, fíjate que la zona de contacto, tenemos dos individuos de Tucumán que mostraban contenido genómico mixto. Quizás si se muestrease más desde Tucumán hacia la zona de contacto, siguiendo una transecta, no sé qué pasaría, quizás encontramos que la zona de contacto se amplía o no, porque también eso, ¿no? Haber encontrado individuos en el noroeste con contenido genómico mixto, bueno, quizás poder ampliar un poco el muestreo ahí. Claro, yo te preguntaba en términos generales, digamos, en las tres especies, porque incluso yo veo la distribución, por ejemplo, de las muestras de Choca, y están concentradas también en la parte más sureña de la distribución acá en la zona del bosque ribereño, en el Uruguay y en Buenos Aires. Y digo, ¿en qué medida eso, digamos, porque vos estás tomando todas esas muestras y de alguna forma estás caracterizando a la Choca en el bosque atlántico? Y sin embargo está concentrado en un punto. Sí, y no estoy tomando tantos individuos de Brasil.
más al Claro, norte. por ejemplo, pero vas a la zona andina y vos tenés individuos más homogéneamente distribuidos en lo que es la distribución, ¿no? Está bien, son distintas subespecies. Y digo, tal vez lo que uno está mostrando, digamos, está sesgado, digamos, por dónde se hicieron las colectas en sí, o dónde se tomaron las muestras. Es decir, bueno, qué sé yo. Me pasó también con los teros, cuando vos decís que el Lampronotus tiene mayor variedad genética que chilensis, que tiene menor variedad genética, y se lo atribuís a un cuello de botella por las glaciaciones y demás. Sin embargo, si miro los puntos de muestreo de chilensis, están todos concentrados en el noroeste de la Patagonia. Y digo, Sí. tal vez la menor variabilidad se debe a un problema más de muestreo. Si uno hubiera muestreado más homogéneamente la distribución, tal vez la variabilidad hubiera sido similar, ¿o no? Sí, Te pregunto, porque a mí se me escapa totalmente, digamos, el grado. Entiendo, digamos, que lo que más te puede afectar es a nivel no mitocondrial, ¿no? A nivel nuclear, digamos, lo que es variabilidad genética. El mitocondrial es más conservativo, entonces probablemente, digamos, las evidencias son mucho más fuertes desde ese punto de vista, pero lo veo desde mi desconocimiento general, te estoy preguntando por eso. Sí. No, sí, de hecho, terminamos priorizando tener un mayor muestreo en la zona de contacto y en el sur, por las muestras que ya teníamos previamente, y bueno, y también por la campaña de colecta para poder estudiar este efecto de los ciclos glaciales sobre la diferenciación en estas poblaciones. Y nos costó conseguir más muestras de individuos al este y al oeste de la cordillera, sobre todo más al norte, donde está Cayenensis, una de las subespecies que está bien al norte. Bueno, ahí no pudimos tener muestras, bueno, por distintos temas con los museos y demás, pero sí, terminamos concentrándonos puntualmente para este estudio más en el sur. Pero ¿vos pensás que te puede afectar en algo en las inferencias que haces? Yo creo que no podría, que la zona de contacto es clara, que eso está. Quizás el Lampronotus, por ejemplo, si tuviese un muestreo un poco más distribuido, quizás podría encontrar algún que otro patrón. El análisis de G-Fox, de estructura poblacional, que también lo tengo acá para los Vanellus, en los individuos que fueron colectados en Brasil, están mostrando también muestran un contenido genómico diferente a los demás, ¿no? Quizás estaría bueno ampliar un poco el muestreo ahí en esa zona. Entonces no hay forma de atribuirlo, no hay forma. O vos no pensás que la distancia per se, porque las inferencias se basan en, bueno, yo tengo las diferencias genéticas, ¿no? Y entonces infiero, bueno, y estimo más o menos el periodo en el tiempo en el que ocurrieron. Entonces infiero los mecanismos que hay. Pero esas diferencias genéticas no podrían deberse simplemente a distancia. Es decir, sí. Ok, las de Brasil me decís que son más diferentes de las de más al sur. Es decir, bueno, esa diferencia no es meramente distancia, más que una barrera o un corredor. Sí, en algunos casos sí, podría ser distancia. Ok, pero no hay una forma de cotejarlo. Existe un modelo nulo contra el cual contrastar estas diferenciaciones genéticas, ¿no? ¿O sí? Sí, yo creo que hay modelos donde uno puede contrastar esto que vos estás diciendo, de cómo la distancia geográfica podría estar afectando la distancia genética entre los individuos. Bueno. Sí. Bueno, nada más. Como ves, muy pocos comentarios, más que dado dudas, porque no manejo el tema, como te decía antes, y nada. Te felicito, realmente fue un trabajo muy lindo y muy instructivo también. Bueno, gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, Marcos, entonces. Bueno, cerrando un poco esto, y no quiero prolongar demasiado este momento, porque me imagino tu estado y todo, pero además
Bueno, antes que nada, pues creo que la mayoría no me conoce, entonces mi rama es la herpetología, así que quizá que por ahí va a haber cuestiones que van a ir yendo por esa vía y tratando de entender en alguna medida un grupo del cual no tengo ningún tipo de experiencia. Así que creo que más que algún aporte específico o alguna consulta específica es a lo mejor tratar de comprender mejor algunos aspectos que se me pasan por completo. Lo primero, obviamente, felicitarte coincidiendo con el resto del jurado por la calidad de la tesis. A mí, desde el escaso conocimiento para el grupo, la verdad que me resultó totalmente agradable y fácil de interpretar en todo lo que se planteó. Y lo mismo para el caso de la presentación, que por supuesto todavía me aclaró algunos aspectos que se me habían ido en la lectura. Así que muchas felicitaciones por todo lo producido, además porque verdaderamente la escala geográfica en donde digamos, se han planteado el trabajo, verdaderamente se nota que ha sido muy demandante. Y evidentemente han respondido muy bien en eso, así que felicitaciones tanto a vos como al equipo de dirección también, sin lugar a dudas, quiero hacerlo extensivo. Yo, bueno, de nuevo, un poco por la deformación profesional desde la herpetología, diría que se podrían hacer un festín con el tema de la descripción de especies y subespecies, o sea, un poco en el sentido de lo que planteaba Bettina, que, digamos, si bien vos lo expresás claramente y lo discutí en el contexto de la tesis, me gustaría un poco, digamos, que vos de todas maneras lo reforzaras en esto, respecto a qué esperarías encontrar vos respecto al uso de otros caracteres diagnósticos para digamos, fortalecer esta cuestión de la posibilidad de finalmente diferenciar o no dentro de los grupos que trabajaste. Y específicamente mencionaste el tema de la coloración. Bueno, de nuevo, perdón por la cuestión, pero para nosotros por ahí el aspecto de la coloración en términos de anfibios no termina de expresarlo como un carácter fuerte. ¿Y por qué ustedes consideran la coloración como una cuestión que debería ser abordada para sumar la evidencia? Porque en algunas especies, por ejemplo en Thamnophilus y Pipraidea, tenemos, bueno, dimorfismo sexual, y la coloración de los machos es la que difiere entre las subespecies. O sea, las medidas de coloración que se han tomado hasta ahora son subjetivas, como para poder hablar de diferencias en la coloración del plumaje entre estas subespecies. No hay medidas objetivas, o sea, sería interesante poder abordarlas, ¿no? Sobre todo para estas. Ya para los Vanellus, bueno, hay diferencias descriptas también de manera subjetiva en la coloración entre las subespecies, pero bueno, no objetivas, ¿no? Sí, es interesante. Exacto. E y cuando importante. ustedes plantean las descripciones ya más objetivas, ¿lo enfocarían a qué aspectos particulares de la coloración? Y bueno, la idea sería poder medir un poco en dónde se encuentran esas diferencias. Por ejemplo, en los teros, las diferencias están más que nada en la coloración en la cabeza, ¿no? En el plumaje de la cabeza, por ejemplo. Quizás iría más para esa zona. Y la otra cuestión es que tampoco es específicamente una pregunta, sino de alguna forma ver si ustedes han contemplado dentro de esto, digamos, de todo el proceso y del estudio en general, aspectos más asociados con la cuestión más de la ecología y los requerimientos de hábitat de los tres grupos, los tres grupos con los que han trabajado. Pensando un poco también en el hecho de si esto ustedes le dan valor en términos de la diferenciación al hecho de que, bueno, de nuevo, perdón porque no lo termino de manejar en ninguno de los grupos, pero tengo una percepción un poco general, por lo menos en el caso de los teros, cuando voy a buscar anfibios los veo más seguido, es decir, respecto a un requerimiento específico en términos de paisaje o en términos de uso de hábitat,
que claramente a mí me harían entender que hay menos restricciones en términos de de la capacidad de dispersión y por ende muchas más posibilidades de contacto, ¿no? Sí. Supongo que en los otros dos grupos hay alguna especificidad más importante en términos de la necesidad de una vegetación en particular que pueda de alguna forma sumar un efecto al de las barreras geográficas que ustedes analizaron. No sé cómo lo pensás vos. ¿Cómo? No, es solamente, digamos... No, sí, de hecho sí, los telos es más común verlos. En las zonas de altura, por ejemplo, cuando nos fuimos de viaje de campaña no encontramos ejemplares de Vanellus chilensis. Siempre estaban más asociados a zonas de pastizales bajos, a zonas de ganadería, a plazas, pero no tanto, bueno, a regiones de mayor altura, por ejemplo. Las demás sí, creo, igual que vos, que tienen más restricciones en el tipo de ambiente que habitan y que quizás, bueno, esas las limita un poco más en sus diferenciaciones. Creo que sí, es interesante contemplar esto para la discusión final, para terminar de entender un poco en qué contexto ecológico se están encontrando estas diferenciaciones genéticas, ¿no? Bien. Bueno, yo por mi parte de nuevo agradecerles y felicitar. No me queda otra cuestión y bueno, animarte a continuar con esto porque evidentemente creo que hay muchísimas cosas más todavía para abordar en lo que han emprendido. Así que bueno, muchas felicitaciones y gracias. Gracias, Marcos. Bueno, entonces ahora le voy a pedir a todos los participantes de esta reunión, salvo los jurados, que salgan de la reunión y luego vuelvan a entrar dentro de 3 o 4 minutos. Yo en tal caso los voy a dejar en la sala de espera, así los jurados pueden debatir la nota final y darte una devolución, Belén. Así que les pido a todos que salgan y en 2 o 3 minutos vuelvan a entrar, que como les dije, si todavía no terminaron de debatir, van a quedar en sala de espera. Listo, Vivi. Gracias.